Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto volver a saludarlos desde aquí, desde el Centro de Vida y Salud Integral, en San Pedro Garza García, en Nuevo León, en México. Les doy un saludo y les envío un abrazo. Muchas gracias por conectarse con nosotros en esta tarde. El tema de hoy es el autosabotaje. Me imagino que has sido consciente a lo largo de tu vida que en muchas ocasiones tendemos a autosabotearnos, nos autoboicoteamos. Es decir, que nos dedicamos a realizar una serie de acciones, a tener comportamientos, actitudes, ideas que van en contra de nuestros propios deseos. Estamos convencidos de que queremos nosotros lograr algo, le echamos todas las ganas, parece que llevamos a cabo todos nuestros más importantes esfuerzos, sin embargo, finalmente no tenemos éxito. Y lo peor de todo es que el autosabotaje no es solamente el no lograr lo que nosotros queremos, sino el autosabotaje se produce cuando soy yo mismo quien me pongo el obstáculo. Cuando soy yo mismo la persona que bloqueo el logro de mis propios objetivos. Por eso, este tema del día de hoy es un tema muy importante. A todos nos sucede. Todos en algún momento nos damos cuenta de que estamos realizando este autoboicot, este autosabotaje. Y lo más interesante, y yo lo veo en la terapia constantemente, las personas dicen, ¿pero por qué hago esto? ¿Por qué si deseo tanto algo, hago lo totalmente opuesto y yo mismo impido el logro de algo que es tan importante o valioso para mí? Eso es justamente lo que vamos a estudiar hoy, y para eso vamos a hacer muchas aclaraciones. Primero que nada, hay mucha gente que piensa que pues el auto boicot es simplemente un tema de falta de voluntad. Nos autosaboteamos porque no tenemos voluntad. Es como si dijéramos en el fondo, casi como que no lo deseamos con la intensidad suficiente. La verdad es que me ha tocado conocer muchas personas que a lo largo de su vida se han propuesto una serie de objetivos o metas y la verdad le echan todas las ganas. La verdad se superesfuerzan por lograr lo que ellos quieren, hacen todo lo que está en sus manos por alcanzarlo, y aún así todo llega a un punto en que constatan que ellos mismos llevan a cabo las acciones para impedir el logro de ese objetivo. Yo creo que no es un asunto de voluntad. Por eso, repito, necesitamos comprender, como todo en la vida, entenderlo desde una perspectiva muchísimo más profunda. Pero ese es el primer mito. Repito, el autosabotaje es por una carencia de voluntad, y repito, yo creo que esto no es así, no es ese el verdadero objetivo. Ahora, algo sí que es evidente es que cuando nosotros nos autosaboteamos, no estamos nosotros logrando salir a veces de la zona de confort. Es como si estuviéramos en un área en la cual estamos muy a gusto, estamos muy cómodos, y el autosabotaje nos ayuda a mantenernos en esa zona de confort. Y por tanto, aunque nosotros llevemos a cabo acciones, llevemos a cabo una serie de esfuerzos, como digo, finalmente esos esfuerzos están destinados, como una crónica de una muerte anunciada, como el libro, están destinados finalmente a fracasar, porque mientras más me acerco, haré esfuerzos más grandes para evitar conseguir o lograr eso. Eso es algo, repito, bastante importante entenderlo, que en realidad el autosabotaje efectivamente sí es una manera de no salir de una zona de confort. Pero sigue la pregunta de fondo, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos evitando salir de nuestra zona de confort cuando muchas veces de lo que deseamos, nuestro objetivo, nuestra meta, realmente es algo importante para nosotros, es valioso, y hacemos esfuerzos y le echamos ganas, pero aún así todo no logramos salir? Lo primero, como digo, es que tenemos que comprender que el autosabotaje es un proceso que tiene
una característica fundamental. Y esta característica es que en el autosabotaje hay dos fuerzas opuestas. Es como si yo tuviera un deseo muy grande y muy fuerte, y a la vez el deseo opuesto también es muy importante para mí. Y ahí es donde decimos, pero bueno, ¿cómo puede ser? Si realmente nos estamos proponiendo como objetivo lograr algo, ¿cómo puede ser que me esté proponiendo lo opuesto? Resulta irracional o ilógico. Sin embargo, si hacemos esta segunda distinción, o sea, si incluimos este segundo elemento que voy a mencionar, esto va a cobrar total comprensión y lógica. Uno de estos deseos es consciente y el otro deseo, el opuesto, es inconsciente. Eso es lo que explica por qué entonces, si deseo conscientemente algo y me esfuerzo y a veces hago planes, me planifico, por ejemplo, digo voy a hacer una dieta y me pongo a hacer esa dieta y llevo un día, 2 días, 3 días y de pronto me encuentro de nuevo frente a ese alimento que me tienta y caigo. Pueden ser los dulces, pueden ser los panes, los chocolates, las pastas, cualquier cosa, las grasas, ¿cierto?, que nos hace caer y hace que rompamos esa dieta que hemos llevado a lo mejor con tanto esfuerzo y a lo mejor tan dedicadamente. Sin embargo, yo mismo termino finalmente rompiendo la dieta. ¿Por qué? Porque hay un deseo inconsciente de fondo. Ahora, para comprender el autosabotaje, necesitamos saber y necesitamos conocer y validar los dos deseos. Si yo quiero entender por qué me autosaboteo, tengo que primero entender qué es lo que me motiva o qué es lo que me mueve a ese deseo consciente. ¿Qué es lo que está haciendo que yo me esté proponiendo lograr esa meta conscientemente? Comúnmente detrás de eso hay algún tipo de necesidad. Sin embargo, detrás del deseo inconsciente también hay una necesidad imperiosa. También hay una necesidad muy importante que se está defendiendo a través del autosabotaje. Todos quienes hemos sido conscientes de estos procesos de autosabotaje que realizamos, nos damos cuenta de que podemos experimentar diferentes emociones cuando nos autosaboteamos. La primera emoción, que es obvia y es inmediata, es la frustración. Ya saben que la frustración surge cuando yo percibo que estoy persiguiendo un objetivo y que hay un obstáculo que me está impidiendo lograr ese objetivo y no logro brincar o saltar ese objetivo. Perdón, ese obstáculo. Entonces, cuando no logro brincar el obstáculo para conseguir mi objetivo, lo que experimento es frustración. Y esa frustración, de hecho, ya lo hemos dicho, lo dijimos en otra transmisión en vivo, esa frustración es a la vez el impulso que genera el enojo, que a su vez es otro impulso para que yo luche por aquello que quiero. Y por eso que a veces en estos procesos de autosabotaje nos frustramos, hacemos todo el esfuerzo, seguimos, lo intentamos, y llega un punto en que de pronto nos damos cuenta que seguimos atorados, seguimos estancados, no estamos avanzando y ya de la mera frustración pasamos ahorita entonces al sufrimiento. Ese sufrimiento ya deja de ser un simple dolor, sino que ya la persona empieza a tener una serie de tipos de pensamientos comúnmente que empiezan cada vez a ser más frecuentes y que son pensamientos autodestructivos, donde la persona, al estarse repitiendo eso constantemente, empieza entonces a tener un dolor crónico, por decir así, o una actitud de sufrimiento frente a esa experiencia dolorosa que es la frustración constante que se empieza a experimentar. Pero ¿qué sucede? Que cuando nos sentimos el sufrimiento, después de eso, muchas veces las personas pasan a una tercera etapa en este proceso, que es lo que se llama la desesperanza
aprendida. ¿Y qué es esto? Este es un término que acuñó la psicología, en el cual lo que se plantea es que cuando nosotros hemos intentado algo muchísimas veces y hemos tenido, como se dice, la esperanza, como dice la frase, que la esperanza es lo último que se pierde, hemos tenido la esperanza de poder conseguir eso, después de un tiempo, si no he conseguido eso, lo que se experimenta en el interior es esa desesperanza aprendida. ¿Qué es esto? Es un profundo sentimiento en el cual yo ya no creo que efectivamente pueda conseguir eso. Y empieza la persona entonces a cada vez tener menos fe y confianza en que va a poder conseguir eso. Esa desesperanza aprendida va haciendo que poco a poco la persona lo intente menos. Y si ya lo intento menos, entonces voy a tener menos posibilidades de éxito. A medida que empieza a suceder eso, o sea que la desesperanza aprendida se empieza a afianzar, se pasa a la cuarta etapa, a la etapa de la culpa. Aquí la persona ya empieza a tener pensamientos autodevaluatorios muy fuertes. Empieza a decirse que tonto, cómo no me doy cuenta, soy un inútil, un fracasado, nunca tengo éxito, jamás logro las cosas que quiero, o nadie me quiere, o por eso la gente no me aprecia. Empezamos a tener una serie de pensamientos que lo que van haciendo es como irnos autocastigando en lo que nosotros estamos, por lo que nosotros estamos pensando. Entonces, esta culpa empieza a fortalecer el sufrimiento. Entonces, fíjense cómo a medida que vamos avanzando en estas etapas, las etapas anteriores se van reforzando. La frustración es mayor, el sufrimiento es mayor, la desesperanza aprendida es aún mucho más grande. Entonces, en la culpa, en esa etapa, de hecho la persona muchas veces empieza a tener una serie de conductas autodestructivas y autocastigadoras, como por ejemplo generarse accidentes, como por ejemplo generarse enfermedades o generarse conflictos. Entonces no nos damos cuenta, pero ya en esa etapa la sensación, como digo, de sufrimiento es muy alta en la culpa. Pero esto no queda ahí, porque finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que la culpa y todos estos pensamientos que se han llevado a cabo por tanto tiempo, finalmente nos van a llevar a una baja de nuestra autoestima. Ya sabemos que la autoestima se basa en la autoimagen, o sea, en cómo yo me veo a mí mismo, en la imagen que tengo de mí mismo. Pero esa imagen que tengo de mí mismo, obviamente con todos estos fracasos, como lo puede tomar la persona, con todos estos fracasos, entonces la autoimagen se va deteriorando y el valor y la confianza que tengo en mí mismo también va disminuyendo. Entonces fíjense cómo el autosabotaje es un proceso a través del cual vamos acumulando frustraciones, sufrimientos, desesperanza, culpa y finalmente nos va llevando a una baja autoestima. ¿Qué pasa entonces cuando la persona llega a esa etapa? La autoestima, ese valor y esa confianza que tenemos en nosotros es un bien muy preciado. Y la verdad, cuando la autoestima ya disminuye, lo que sucede es que ya no queremos arriesgar más ese valor que tenemos, esa confianza en nosotros o esa valoración que nos damos a nosotros mismos, ya no la queremos arriesgar. Y de ahí entonces que la persona cuando llega a esa etapa de la baja autoestima se hace muy insegura, muy temerosa y muy poco arriesgada. Cuando llegamos a esa fase en el autosabotaje es cuando ya dejamos de intentarlo y efectivamente nos sentimos que caemos en un pozo, como en una depresión profunda, o nos sentimos
altamente frustrados y sufrimos entonces enormemente el no poder conseguir lo que nosotros queremos. Ahora, hay algo de esto que tenemos que seguir aclarando. Primero que nada, nos podríamos preguntar, ¿cómo sé si yo me estoy autosaboteando? ¿Cómo saber que estoy cayendo en un autosabotaje? Y uno de los elementos es, revisa tus frustraciones. Revisa qué has querido, qué has deseado, qué ha sido muy importante para ti. Y revisa si efectivamente eso a lo mejor no lo has logrado o no lo has conseguido, porque efectivamente tú has llevado a cabo las acciones para impedir el logro de ello. Ese es un primer elemento. Ese es un primer punto que tienes que revisar. Pero el segundo elemento muy importante es revisa tus adicciones. Joe Dispenza dice que una adicción es todo aquello que yo no puedo controlar. Y nosotros podemos estar adictos a muchas cosas. Puedes estar adicto a sustancias, como drogas, como decir el alcohol, el cigarro, la marihuana, la cocaína, estupefacientes, etc. Puedes estar adicto a la comida, puedes estar adicto a los carbohidratos, puedes estar adicto a las grasas, pero también puedes estar adicto a emociones, como a lo mejor la tristeza, puedes estar adicto al enojo, puedes estar adicto a actitudes como la victimización, puedes estar adicto al sexo, puedes ser también una persona que esté adicta al juego, o sea, a ser un ludópata. Casi todas las personas tenemos adicciones y es muy importante aprender a reconocer las adicciones. ¿Por qué? Porque las adicciones son sistemas de autosabotaje. Una de las maneras de saber también si nos autosaboteamos es si tenemos hábitos negativos. Y precisamente las adicciones son hábitos negativos. Son hábitos que tenemos anclados en nuestra personalidad para impedir lograr otras cosas que son también a lo mejor importantes para nosotros. Entonces, si tú quieres saber si tienes sistemas de autosabotaje activo, revisa tus adicciones. Las adicciones van a ser maneras claras y concretas a través de las cuales tú estás impidiéndote lograr algo. Toda adicción genera sufrimiento, así como toda adicción, al momento que la estoy viviendo, genera un tipo de placer relativo. Pero repito, va a llevar también, tarde o temprano, sufrimiento. ¿Cómo nos autosaboteamos? Por ejemplo, a veces nos autosaboteamos cuando decimos que queremos algo y sabemos que tenemos que, por ejemplo, tener tiempo para hacer eso y utilizamos todos los mecanismos para llenarnos de actividades, para distraernos y para poder evitar entonces lograr o conseguir algo que sabemos que es importante o a lo mejor ya hasta urgente para nosotros. Cuando no sabemos decir que no, cuando dices a todo que sí, que sí, que sí, te llenas de responsabilidades y responsabilidades para que llegue un punto en que efectivamente ya no tengas la posibilidad de dedicarte a conseguir esa meta o ese objetivo que tú sabes que también es importante para ti. Y ya lo dijimos también, a través de las adicciones, a través de los hábitos negativos, pero también es importante que revises tus micropensamientos. Yo le llamo micropensamientos a esos pensamientos así fugaces que duran una fracción de segundo, que pasan por tu mente, pero que a veces los dices con una intensidad tan fuerte que tienen un impacto enorme en tu inconsciente y en tu conciencia. Entonces, revisa si estás utilizando estas formas de autosabotaje. La repito, dice siempre que sí, te distraes en muchas actividades, te distraes con muchas responsabilidades, te llenas de hábitos negativos, te llenas de adicciones y empiezas a cultivar en tu mente una serie de
micropensamientos negativos que lo único que van a hacer es quitarte confianza en ti mismo y hacer que tu voluntad entonces no se sienta con todo el poder para lograr lo que tú quieres. Fíjense, si lo vemos desde una cierta perspectiva, el autosabotaje es un sistema inconsciente de desempoderamiento. Cuando me autosaboteo, me desempodero. Es decir, me quito el poder para conseguir algo que conscientemente estoy yo proponiéndome. Ahora bien, podríamos nosotros decir, bueno, ¿y cómo superamos esto? Y aquí vienen las respuestas, aquí viene lo bueno. Podríamos decir que hay dos preguntas por las cuales podríamos iniciar esto. La primera pregunta: ¿de qué manera a mí me sirve? ¿Qué beneficio obtengo? ¿O qué ganancia secundaria yo obtengo si autosaboteo el logro de mi objetivo consciente? Ahí está el primer punto. Nosotros podemos darnos cuenta que algo tengo que estar ganando, pero toda ganancia secundaria siempre es una ganancia inconsciente. ¿Y saben qué? El ego en nuestro interior se retuerce, se estresa, se tensiona y trata por todos los medios de evitar que nosotros reconozcamos que efectivamente estamos ganando algo con nuestro autosabotaje. Todos nosotros nos quejamos del autosabotaje y estamos diciendo que sufrimos al momento que lo hacemos. El ego entonces se enmascara en ese sufrimiento y dice, pobre de mí, que yo que quiero algo tan importante para ti, y pues desgraciadamente hay algún sistema, algo pasa y no lo podemos lograr y sufre por eso. Sin embargo, el mismo ego tiene sistemas o activa los mecanismos para autosabotearnos. Entonces, aquí el encontrar el beneficio o la ganancia secundaria es muy importante. Y para eso tú tienes siempre que revisar. En el momento en que no puedes conseguir lo que tú quieres, entonces ve qué ganas, qué pensamientos tienes tú, qué emociones sientes, qué haces o cómo te comportas tú, contigo mismo y con los demás. Pero también reflexiona qué piensan los demás de ti, qué sienten los demás hacia ti, qué hacen los demás hacia ti, o qué no hacen también, por supuesto. Porque en tus comportamientos, pensamientos y emociones, y en los comportamientos, pensamientos y emociones de los demás, vas a encontrar muchas veces los motivos por los cuales te estás autosaboteando. Y la otra pregunta clave es, ¿qué temo que suceda si es que yo logro ese objetivo consciente que tengo? Esa es una parte muy importante. El inconsciente, cuando interviene en nuestra vida, lo hace motivado por impulsos o instintos muy importantes, como por ejemplo el instinto de supervivencia. De alguna u otra manera, el inconsciente siempre está luchando por algo que va a ser bueno o benéfico para ti. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué temo que suceda si logro eso? En otras palabras, el logro de ese objetivo, ¿cómo amenaza algo importante en mí o para mí? Y ahí tienes que detectar qué es eso amenazado. Me recuerdo el caso de una persona que en una ocasión me decía que estaba intentando bajar de peso. Y entonces me decía que pues hacía dietas y dietas y dietas y pues no podía bajar de peso. Entonces ella se daba cuenta que después de estar días, semanas, hasta meses a veces con una dieta y lograr bajar algunos kilos, se daba cuenta que ella misma después rápidamente hacía cosas para que se produjera el efecto rebote
y subiera de peso rápidamente. Cuando estuvimos platicando con ella, yo le pregunté eso, bueno, ¿y qué sucede si bajas de peso? El bajar de peso, ¿qué problemas te puede traer? Y dice, yo le dije lo primero que se te viene a la mente. Y me dice, es que si bajo de peso, me veo muy guapa, muy atractiva y me buscan mucho los hombres. Y temo serle infiel a mi pareja, a mi esposo. Entonces fíjense cómo a veces el autosabotaje, que lo vemos como algo malo y algo negativo, en realidad está luchando, tu inconsciente te está autosaboteando en el logro del objetivo consciente, pero en realidad lo que tú no estás viendo es que ese autosabotaje busca preservar, cuidar algo que también es importante para ti. Así como eso, a veces tenemos enfermedades, otro tipo de enfermedades, donde también nos autosaboteamos. Yo he trabajado, por ejemplo, a lo largo de muchos años, ¿cierto? Ayudando a los pacientes a que encuentren la causa psicológica de sus enfermedades. Y en ese proceso, siempre también llegamos al punto en que la enfermedad te aporta un beneficio. Y ahí es donde encontramos justamente los sistemas de autosabotaje. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Me recuerdo una persona que decía que a ella le gustaba viajar, tenía mucho gusto por viajar. Sin embargo, a ella le gustaba pues viajar donde ella quería y cuando ella quería. Entonces, de pronto empezó a tener problemas en una rodilla, y debido a ese problema en la rodilla, pues ya no podía viajar. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué temía que sucediera si se mejoraba de la rodilla? Y entonces me dice, lo que pasa es que si me mejoro la rodilla, mis hijos me van a regalar pasajes para irme de viaje con ellos. Y los viajes que ellos hacen son viajes muy cansadores y agotadores ya para mí, a mi edad, me decía. Entonces yo ya no quiero viajar en esas condiciones en que ellos me invitan, pero tampoco me atrevo a decirle que no. Entonces, de esa manera, la enfermedad era un sistema de apoyo para poder evitar la pena de tener que decirle a sus hijos, ¿saben qué? No quiero ir a esos viajes que ustedes me están invitando, son muy agotadores, muy cansadores para mí. Para evitar hacer ese tipo de comentarios, decirle eso a sus hijos, prefirió enfermarse la rodilla. Entonces decía, me quiero sanar de mi rodilla para viajar, pero intento y voy con traumatólogos y hago rehabilitación y no mejora nada. ¿Por qué? Ahí encontramos por qué la persona se está autosaboteando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer al momento que nosotros descubrimos el miedo inconsciente o el deseo inconsciente que está defendiendo nuestro inconsciente? Lo que tenemos que hacer es, les dije, es reconocerlo, validarlo y defenderlo. Entonces, tú tienes que buscar una manera de cómo logro conciliar el deseo consciente con el deseo inconsciente. No es quien gana, no es negociar, no es que este quede satisfecho al 50 y este al 50, eso es una negociación. No, lo que estamos hablando es de buscar una solución que sea cooperativa, donde tanto el deseo consciente como el inconsciente queden satisfechos. Y para eso a veces, como digo, puede sonar eso utópico, pero en los ejemplos que acabamos de mencionar, en el último que mencioné, pues era muy fácil, ¿cierto? Era pues atreverse y saber cómo hablar asertivamente y empáticamente con sus hijos, para que ella pudiera entonces inconscientemente permitirse sanar de su rodilla. ¿Se acuerdan que en Origen Psicológico yo les he comentado, ¿cierto?, de un principio muy importante que hay para entender los procesos de somatización, que es
el que dice, lo que tu cuerpo no puede hacer es lo que tú inconscientemente no quieres hacer. Entonces, todos los procesos de autosabotaje que tengan que ver con el cuerpo, sea por qué no desarrollo masa muscular, por qué no bajo de peso, o por qué no subo de peso, o por qué no me sano de una determinada enfermedad, o por qué tengo una determinada limitación física, esa frase que les acabo de decir es muy importante. Lo que tu cuerpo no puede hacer es lo que tú inconscientemente no quieres hacer. De esa manera encontramos los deseos inconscientes, los temores inconscientes que están impidiendo el logro de nuestros objetivos conscientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser más creativos. Encontrar soluciones donde los dos deseos queden satisfechos. No es que gane uno, que gane el otro. No es que, bueno, ahorita voy a hacer que gane este y va a pasar un tiempo después que gane este otro. No. Tienes que lograr que ambos deseos simultáneamente vayan quedando constantemente satisfechos. Por eso es que justamente a veces nos cuesta tanto dejar los sistemas de autosabotaje. Nos cuesta autosabotearnos porque estamos siempre queriendo que gane uno de la dupla. Uno de estos opuestos queremos que gane, cuando en realidad lo que tenemos que aprender es a verlos no como opuestos, sino como complementarios. Y aprender a desarrollar una actitud creativa frente a estos conflictos. Porque esto es un conflicto. Cuando tienes un deseo y el opuesto, o uno que percibes como opuesto, eso es un conflicto. Eso genera una tensión dentro de ti, porque uno jala para acá y el otro jala para allá. Pero cuando tú logras que estos dos elementos diferentes, aparentemente opuestos, sean complementarios, es cuando tú logras entonces superar tus procesos de autosabotaje. Pues agradezco mucho que se hayan comentado. Gracias, Rafa, por estar conectado desde Guadalajara. Silvia Moreno, gracias también por conectarse. Te mando un saludo, Marisabel, también. Y feliz cumpleaños. Ya sabes que hoy cumples años. Así que muchas felicidades. Que tengas un muy feliz año desde hoy hasta el próximo. Rosaelia también, qué bueno que te conectas. Gloria Elena Castro también, gracias por conectarse. Moni, muchas gracias a todos. Ramón Callens, Ana Yancy, Marcela Lizondo, hola también, vi por ahí que me mandaste un saludo, muchas gracias. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que quisieran que yo a lo mejor le diera una opinión? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este tema del autosabotaje es un tema muy importante. Necesitamos, la verdad, aprender nosotros a detectar cuando nos estamos autosaboteando y a detectar también los mecanismos para poder ir aprendiendo a desarrollar la habilidad de ir constantemente conciliando estos deseos aparentemente opuestos, que son el deseo consciente y el deseo inconsciente. La próxima semana estaremos nuevamente transmitiendo en vivo a la misma hora, a las 6 de la tarde. Les comento que este día sábado, de 10 a 7 y media de la tarde, es el taller Sexualidad Sana para una Vida Plena. Están cordialmente invitados. Nos quedan, ¿cuántos cupos nos quedan? Nos quedan 5 cupos todavía. Así que están cordialmente invitados. Va a ser un curso muy práctico. Vamos a aprender a cambiar nuestra visión de la sexualidad y sobre todo a tener una visión más amplia, desarrollar una visión integral de la sexualidad y abandonar esas creencias limitantes que la visión tradicional de la sexualidad nos ha inculcado, para poder vivirla de una manera más plena, más satisfactoria, que nos genere muchísimo más bienestar en nuestra vida. Ya saben que pueden también comunicarse con nosotros al teléfono 833-55544 o al email info@vidasaludintegral.com. Bueno, si no tienen preguntas, ya saben, estamos nosotros aquí para servirle en el Centro Vida Salud Integral. Muchas gracias por haberse conectado y espero que este tema les haya servido y sobre todo les deje no solamente una reflexión, sino también herramientas para poder superar nuestros procesos de autosabotaje.
Muchísimas gracias. Buenas noches.